Lección 42. Un plano regular. Desafíos matemáticos, sexto grado. Consigna. En parejas, realicen lo que se pide a continuación. Si es necesario, utilicen el plano cartesiano. Inciso A. Recorten el plano cartesiano de la página 161 y ubiquen en él los puntos 3,0, 8,0 y 5,0. Nos vamos a ir a la página 161 y vamos a encontrarnos con este plano cartesiano que estamos viendo en la pantalla. Pero antes de iniciar, tenemos que recordar ciertos datos. Las coordenadas se forman por dos números separados por una coma. El primer número representa el eje de las X, también llamadas abscisas si se encuentran en forma horizontal. El segundo número representa el eje de las Y, también llamadas ordenadas y se encuentran de manera vertical. Una vez que ya recordamos lo del plano cartesiano y las coordenadas, ahora sí vamos a encontrar la primera coordenada que nos menciona nuestro libro. Es 3,0. Recordemos que el 3 lo vamos a buscar en el eje de las X y el 0 lo vamos a buscar en el eje de las Y. Pero como el 0 lo tenemos representado en el origen, entonces no se va a mover nuestro punto de referencia. Entonces quedaría sobre la recta. Ahí la vamos a dejar. La próxima coordenada, la cual vamos a buscar, es 8,0, donde el 8 lo tenemos que buscar en el eje de las X y el 0 en el eje de las Y. Y lo ubicamos en el eje de las X, entonces ahí está el número 8. Ahora buscamos el 0, y como el 0 está representado sobre la línea en el origen, entonces nuestra coordenada quedaría donde la acabamos de poner. No va a tener ningún movimiento. Y ahí la tenemos. Esta sería nuestra coordenada 8,0. Ahora vamos a encontrar la coordenada 5,0, donde el 5 va a representar el eje de las X y el 0 el eje de las Y. Y quedaría de la siguiente manera. El 5 ya lo ubiqué sobre la recta o sobre el eje horizontal y el 0, como es el del origen, quedaría sobre el eje de las X. No tendría ningún movimiento. Y ahí lo tenemos. De esta manera quedan ubicadas las tres coordenadas. Inciso B. ¿Qué características tienen las coordenadas de 5 puntos que se ubican sobre el eje horizontal? Y aquí tenemos ubicadas las 5 coordenadas sobre el eje horizontal. ¿Qué tienen en común estas coordenadas? Si podemos observar, en el lugar de las Y o de las ordenadas siempre se va a mantener el mismo número. Donde va a haber variaciones va a ser en el eje de las X, donde va subiendo 2, 3, 4, 5, 6. Y el de las ordenadas siempre se va a mantener con el mismo valor. Entonces, pondremos como respuesta en el inciso B que las coordenadas siempre estarán compuestas por el número 5 en el lugar de las ordenadas, o sea, en el eje de las Y, mientras que en las abscisas o eje de las X se incrementará o cambiarán de valor. Inciso C. ¿Qué características tienen las coordenadas de los puntos que se ubican sobre una paralela al eje horizontal? Regresamos a nuestro plano cartesiano. Si yo dibujo unas líneas paralelas al eje horizontal, estaríamos viendo unas parecidas a las que tenemos en la pantalla. Una vez que ya dibujo las líneas paralelas, podemos observar, así como en el ejemplo o como la pregunta B, podemos observar que el segundo número del par de las ordenadas siempre permanece siendo el mismo, mientras que el de las abscisas siempre va a ser diferente en todas y en cada una de estas coordenadas que nosotros vayamos colocando. Entonces ponemos como respuesta en la pregunta C que el segundo número que pertenece al eje de las ordenadas siempre será el mismo, o sea que no cambia, mientras que en el de las X serán diferentes en todas y en cada una de las coordenadas que pongamos. Inciso D. Ubiquen los puntos 5,8, 5,2 y 5,6 y únanlos. Busquemos ahora la coordenada 5,8.
Recuerden que el primer número lo tenemos que buscar en el eje de las X y el segundo lo vamos a buscar en el eje de las Y. Así que 5,8, primero localizamos el 5 y después localizamos el 8. Y en el lugar donde se cruzan, en este punto, ahí estaríamos ubicando el punto 5,8. Después buscamos el punto 5,2. De igual manera, buscamos y localizamos en el eje de las X la primera coordenada, que es 5, y en el eje de las Y la segunda coordenada, que viene siendo el 2, que aquí lo tengo señalado. En el lugar donde se cruzan las coordenadas, que es en este lugar que estoy señalando, ahí ubicaríamos la coordenada 5,2. Después vamos a buscar la coordenada 5,6. Hacemos exactamente lo mismo, localizamos el 5 en las coordenadas de las X y después localizamos el 6 en las coordenadas de las Y. Y en donde se cruzan, ahí tendremos las coordenadas 5, 6. Y dice, únalas. Entonces vamos a agarrar nuestra regla y vamos a hacer una línea uniendo a los tres puntos. Hacemos la línea y vemos y obtenemos una línea en vertical, paralela al eje de las Y. Como ustedes podrán notar, ahora la coordenada que no varía o que sigue siendo la misma son las coordenadas de la letra X, las del eje horizontal. Las que van variando son las coordenadas del eje de las Y o el eje de las ordenadas. Inciso E. Sumen 1 a las abscisas de los puntos del inciso D. Localícenlos en el plano cartesiano y únanlos. ¿Qué sucede? Para esto, pues me voy a tener que apoyar nuevamente en el plano cartesiano en el que estamos trabajando. Hay que recordar que las abscisas son las coordenadas de la letra o del eje X. Por lo tanto, al 5 es el que le vamos a tener que sumar 1 para obtener una nueva coordenada. Y obtendríamos la coordenada 6,8. Ahora hacemos lo mismo con la coordenada 5,2. Y al sumarle 1 a la coordenada de las X tenemos 6,2. Y cuando le sumamos a las coordenadas 5, 6, le sumamos 1, vamos a obtener como resultado las coordenadas 6, 6. Recuerden que solamente le estamos sumando un 1 a las coordenadas de las abscisas. Ahora sí las localizamos en nuestro plano cartesiano. Y la primera que vamos a buscar va a ser la coordenada 6,8. Primero vamos a localizar las coordenadas de las X o en las horizontales y después localizamos las coordenadas en las Y o en las verticales. Comenzamos. 6,8. Localizamos el 6, ahora buscamos en las verticales el 8 y donde se cruzan, ahí estaremos ubicando la nueva coordenada a la cual ya le sumamos 1 a las abscisas. Ahí las tenemos. Ahora buscamos 6,2. De igual manera, el 6 en la coordenada de las X y el 2 en las coordenadas de las Y. Donde se cruzan, tendremos nuestra nueva coordenada, que es 6,2. La siguiente coordenada, 6,6. Buscamos primeramente en las coordenadas de las X, el 6 ya lo tenemos localizado, y luego en las coordenadas de las Y localizamos el otro 6 y en el punto en que se cruzan estaríamos ubicando esta nueva coordenada. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestra regla y unir los tres puntos. Listo, ahí la tenemos. Ahora lo que hacemos es unir los tres puntos haciendo una línea. Quitamos nuestra regla y ahí tenemos la nueva línea vertical que se ha formado con estas nuevas coordenadas al sumarle un 1 nada más a las coordenadas de las abscisas. Ya que tenemos esta recta, regresamos a nuestras preguntas. Anotamos como respuesta en el inciso E que se forma una línea paralela a la del inciso D y al eje de las Y. Inciso F. Mencionen las características que deben tener todos los pares ordenados que se ubican en una recta paralela al eje vertical o paralela al horizontal. Anotaremos como respuesta lo siguiente, que de acuerdo a las rectas obtenidas en el plano cartesiano, las que se encuentran paralelas al eje vertical comparten el mismo número en las abscisas, mientras las paralelas al eje horizontal
poseen el mismo número en las ordenadas. Y con esto estaremos terminando la clase de hoy. Espero y les haya servido este tutorial.